La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva ventana. Sábado 20 de junio. Un tanto frío, pero calurosito, con un solcito. Buenos días, Patricia. Buenos días, Nico. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Juan. ¿Cómo están? Buenos días, Patricia. Buenos días, Nico. Buenos días, Juan, del otro lado allá. Juanchis. No Buen tenemos día, cámara, buen Juan. día, ¿cómo están? Bien, con frío, está fresco. Acá está calentito. ¿Sí? Acá la cabina es como la nave espacial esta está impecable. Mirá, estoy de remera, no me ven, pero dentro de poco estoy sin ropa. La gente se pregunta por qué no sale tanto en cámara. ¿Qué pasó? Porque todo el mundo me dijo que lo que digo es tan interesante que no muestre la cara. Ah, bueno, Pero qué bien. está bien. Si es así, Dice, con todo lo que tenés para decir, no te pongas en cámara. Decilo nomás, decilo. La eso. imagen es lo de menos. Sí, aparte hay mucha gente que nos ve nos escucha por radio. claro. Así que es mi participación exclusivamente para que me escuchen por la radio, imaginen mi rostro. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Me Muy levanté bueno. inspirado hoy. Hoy ¿Cómo estuviste estamos? inspiradísimo. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo es el día de hoy? Bien. ¿Cómo se presenta Y para está un este fin poquito de fresco. semana? 13 grados. 13 grados. Nos Bien. levantamos temprano, había más frío. Es Sí, verdad, hacía sí, más 5 frío. grados, Sí. tempranito. No Sí. sé la audiencia si se levanta temprano, pero yo me levanto muy temprano, 5 grados hoy de mañana. 5 grados hoy a la mañana. Pero se veía el sol, aunque medio tímido. Sí, ¿no? medio Y comienza el invierno, chicos. ¿Comienza hoy, El oficialmente? invierno. Oficialmente creo que está comenzando entre hoy o mañana, ¿no? Bien, sí, creo que es ¿no? el 21 El 21 de junio. mañana. Sí. Hoy hay 13 grados entonces, con poca probabilidad. No hay precipitaciones. No veo en toda la semana que haya precipitaciones. No soy Nubel Cisnero, aviso por la duda. Pero no veo ¿Sabe precipitaciones. de dónde es Nubel Cisnero? De Sarandí. De Sarandí. Sí, Es sí. Sarandí Obvio. del Hice los Gil, deberes yo mire que también. usted- De sus de pagos. los pagos de Nico. Una humedad del 70%. Esperemos que se vaya yendo un poquito la humedad, porque la humedad, lo que mata la humedad es. Pero bueno, ¿Humedad? hay mucho. Humedad, 70%. ¿Cómo está hoy? Hoy Lo que está mata es la humedad. lo que mata es la ¿Vio humedad. qué detallecito, Juanchi? No sé si me ponchó acá. De Tribu Sublimaciones. Mire qué detallón. Mire que... Excelente. Dígale a la audiencia que en definitiva escucha la radio y no ve Ah, por sí, streaming, disculpe. que son unas hermosas tazas que tenemos aquí con el logo de la ventana que hizo nuestro amigo Gabriel. Muchísimas gracias, No, por Gabriel, por favor. el obsequio. Aquí están las tacitas. Ya sabe la gente si desea el trabajo precioso que hacen tú y tu señora, ¿verdad? Y tu compañera. ¿no? La tribu La sublimaciones tribu por Inter. ¿Cómo es el sublimación. spot? Vos lo imaginás y nosotros lo sublimamos. ¿Qué? Somos la tribu sublimaciones. Muy bien. Ahí está. Ya Dicho le lo cual, metimos el Juanchis, chivo. ¿a usted le dio tacita?
A mí me dio tacita, sí. A mí me la personalizó y me puso Nico Reed. No es verdad, no es verdad. No, Reed. No es, no es ¿Cómo verdad. estamos con el Mundial de Estados Ríe, Unidos? Estamos Juanchi. todos... Si la gente se quiere comunicar, ¿qué teléfonos tenemos para comunicarnos? Tenemos el 092 51 54 04. Ya nos pidieron el otro día el número para que lo vayan agendando. Agéndenlo porque está bueno que lo tengan ahí. A la mañana siempre nos mandan fotitos de los stickers, que hay varios stickers. Estuve repartiendo más stickers. Hay stickers por todos lados. Muy bien. 092 51 54 04. ¿Nuestras tengo algo redes para sociales? No, sí, Juancito. Queremos que la gente que está escuchando la radio nos mande mensaje. Porque la gente que está mirando por Facebook siempre nos deja un mensajito en la red, en los videos que subimos, pero la gente que está escuchando exclusivamente por la radio, ahora te voy a pedir que lo repitas el número, que nos escriba. Queremos saber de dónde nos escribe, que nos mande un mensajito si están ahí. Repetilo. O sea que los que nos están escuchando en radio, agéndenlo 092 51 54 04. Repetimos, 092 51 54 04. Ahí nos mandan mensajitos, estamos acá con todas las redes activas. Bueno, ¿qué te invita el tema de de estas anécdotas mundialistas? Gustaron. Todo temita, sí, Parece. Parece Parece que que gustaba. gustaron, hubo ¿Cómo repercusiones. sigue el mundial? Juanchi, ¿tiene alguna cosa para contarnos de cómo viene el máximo certamen futbolístico a nivel mundial? Viene bien comercialmente y mal humanamente. Bueno. Así venimos. Siguen los problemas en México sobre todo, pero en Estados Unidos también. En Estados Unidos más que nada problemas de inmigraciones y problemas con jugadores. Bueno, y ahora hay otra corriente de temas que hablan de los jugadores, siempre temas lindos yo. Los jugadores que son acusados por algún tipo de violencia doméstica o violencia de género, igual están jugando el Mundial. En esta época que hablamos tanto de la mujer y reivindicamos el papel, es increíble que haya jugadores de todos los países o de muchos países que estén participando del Mundial teniendo causas de violencia doméstica o de violaciones en algunos casos en sus países, con juicios que están en marcha. Igual los tipos están ahí futboleándose, ganando millones de dólares como si nada pasara. Cositas lindas que nos deja el Mundial. Claro, esas informaciones no salen en los noticieros, no salen Sin lugar a dudas que no. en los diarios. Desde Neymar hasta Cristiano Ronaldo, hasta jugadores de Japón, de África, hay de todos los países, ¿no? Obviamente que mientras más conocidos son y más dinero tienen, más lo pueden tapar. Pero está lleno de por lo menos 10, 12, 15 jugadores que tienen procesos penales por este tipo de cosas. Y están ahí futboleándose todo el mundo, ganando millones de dólares. Una estadística tétrica y bueno, y verdadera, ¿no? Y lamentable. Exactamente. Claro. Exactamente. Cosas que no nos enteramos si no estamos ahí buscándolo, investigándolo. Porque claro, obviamente, como dice Juan, el dinero tapa muchas cosas. Sin lugar a dudas. Es la parte que no se ve del mundial, ¿no? De esta. No, claro. De Que, este Paris-Circo. claro, depende de la interpretación. Uno puede perfectamente verla más allá del mundial cuando se sigue a los jugadores y se sabe los procesos penales que tienen. Claro. Lo que pasa es que comienza el mundial y nos olvidamos. Entonces, bueno, también es un divertimento. Usted tiene anécdotas. Bueno, tenemos anécdotas, ¿verdad? tenemos algunas cosas para reafirmar, otras nuevas que uno fue enterándose, de gente que escribió. Agradecemos a la audiencia porque tiraron muchas datas, muchas anécdotas que se habían dicho y por ahí no estaban de todo bien, como Gabriel va a decir, la medicación que le suministraron a Huber, que en realidad la dije mal, pido disculpas, pero sí, bueno, Nico. fue el hecho, Son así detalles. que suele pasar. Graciela Artigas está, buenos días gente, gracias por tan grata compañía, un abrazo. Grace, Eduardo Ariel, Armán Ugón, buenos días para todos, muy lindas las tacitas de la ventana. Vamos Gracias, a darnos Edu, que está siempre ahí del otro lado todos los días. Bueno, Abrazo. año 1950, el gran maracanazo, todos lo conocemos, y quedaron algunas cosas sin decir sobre la figura de Obdulio Varela, el del gran Obdulio. popular Sí. negro jefe, el capitán de capitanes de la selección. Así que no va a ser, digamos, cronológico esto, porque ya hablamos el programa pasado, pero sí algunas cosas. El primer partido de Uruguay se desarrolla con una victoria celeste y parece que los muchachos vamos a salir de unos copetines, unas cosas, pam, se les va un poquito tarde la hora. Sí. ¿Eh?
ahí queda Obdulio Varela en el lobby del hotel junto al entrenador y empiezan a caer los celestes a Después de las copas. altas horas de la noche. En el van momento que cayendo. podían, digamos, los Claro, cuando jugadores fueron salir a recorrer. tomar algo. Ay. Fueron a recorrer, a tomar algo, a Claro. distraerse. Bueno, esto, ¿no? Brasil, show bonito, las luces, el estadio. El Carioca. Claro, exactamente. Bueno, parece que el señor Obdulio Varela, junto al técnico de la Celeste, los esperaba. No muy contento, imaginaremos, Sí, sí. en el lobby del hotel. Y a medida que venían llegando los celestes, los hacía pararse ahí y quedarse quietitos esperando que llegaran sus compañeros que venían tardíamente. Una vez llegado el último, uruguayo, con pocas palabras, el negro jefe los mira y le dice: esto es un relajo, perdón la palabra, y si sigue así, yo me vuelvo a Montevideo. ¿Qué pasó con esto? Las noches seguidas, los partidos que fue ganando, los muchachos totalmente concentrados, a muy poca, a una hora, digamos, normal iban a acostarse, y bueno, y se cuidaron de una forma que se ve que no lo querían escuchar nuevamente con otro reto. Pero la autoridad, ¿no? El hecho de considerarlo. Y una lo autoridad. paternal también, ¿no? Claro, desde Esto- un punto de vista paternalista totalmente también, ¿no? Pero lo veían como un padre, claro. De como una hecho, autoridad. no, ¿sabes El qué? respeto, ¿no? No El se lo respeto. tuteaba. Claro. Se le decía señor. Usted, señor. Y si bien usted. que las edades eran bastante similares, salvo Chilla, que creo que era el más chico, pero después... Claro, pero era un líder, ¿no? Claro. De ahí del capitán, lideraba realmente, en Claro. este caso. Y recordando esto también y siendo uno de las huelgas, bueno, Obdulio Varela, uno de los referentes de la huelga máxima que tuvo el fútbol uruguayo hasta el día de hoy, y que también esto suscitó todo lo que pasó en el Maracaná, porque ellos estaban muchos sin entrenar. Claro. Bueno, y pasó una cosa puntual con uno de los jugadores que no voy a mencionar el nombre, pero sí que incumplió, por así decirlo, esta huelga y se fue a jugar a Brasil. Cuando se arma el seleccionado uruguayo, a este señor Sí. no se le hablaba. Ah, No se le hablaba. Eso, todo el cuadro lo tenía aislado, ¿no? Entonces, antes de salir para Brasil, Obdulio lo juntó todo y dice: bueno, pasa un tema con fulano de tal, acá no se lo está saludando, así que si no se lo saluda como un compañero, de acá no viaja nadie. De ahí, obviamente, soslayando también esto, ¿no? Claro. Lo de paternarlo, Claro, de aunar claro, el grupo, claro, juntarlo, claro. que eso está muy bueno. Después, otro de los detalles que quedaron para atrás, Uruguay estaba por salir a la cancha, le correspondía a Uruguay salir en primera instancia, y el futuro campeón, como todos ya lo anunciaban, lo avisoraban, salía para su magnífica entrada triunfal, y Obdulio Varela no los deja salir a los uruguayos. Le dice que no salen de ninguna manera antes, se queda mirando ahí en el túnel a ver la primer camiseta brasilera asomarse, y ¿qué pasa? Sale Uruguay-Argentina en el mismo instante al Maracaná. Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil. Claro. Esto lo que logra, obviamente, es que... Que no lo abucheen. El Claro. uruguayo no se sienta de esa forma, Claro. obviamente, Claro. amedrentado por las 200.000 personas que obviamente... Si hubiera salido primero del túnel Uruguay, hubiera sido, bueno, silbado, abucheado, como se dice, ¿no? Exactamente, y él logra que esto no pase, si bien obviamente las instancias iban a seguir y los 90 minutos... Y afecta en lo anímico, entonces, bueno, ahí está el liderazgo. Exactamente. Otro detalle que también no, omitimos o no dijimos es la pelota bajo el brazo. A ver, vamos a contextualizar un poquito. Estas selecciones, tanto la celeste como la selección de Brasil, esa década se habían visto muchísimas veces. Y las diferencias a nivel futbolístico eran bastante eran bastante parejas. O sea, que ese Brasil estaba un poco obligado a decir somos campeones, pero sabían que no le iba a ser fácil, Claro. ¿no? Y sabían bien quién era Obdulio Varela, porque se habían visto la cara muchas veces, y bueno, obviamente en las estadísticas había una paridad entre ambos teams, digamos, entre ambos cuadros. Imagino también la presión que tenía Brasil, ¿no? Claro, Que la ha siendo tenido locatario. siempre, pero en ese momento, como locatarios y demás,
entiendo si es así, no sé, Nico, vos decime que hubo gente Sí. que se suicidó, Eso pasó también. brasileños, Eso pasó ¿no? luego de la Gente, ¿no? derrota, De obviamente. la derrota, es decir, era una responsabilidad para los jugadores enorme, siempre lo es, Exactamente. pero hablando de ese momento emblemático, ¿no? Brasil en este contexto, digamos, mundialista del Maracaná, venía goleando a todas las selecciones y lo hacía de una forma bastante, ¿cómo decirlo?, parecida en cada una de las participaciones. Metía un gol y enseguida metía el segundo y se venía el tercero, el cuarto y la ráfaga Claro. de goles continuaba. Entonces, ¿qué pasa con esto? Brasil mete el gol temprano contra Uruguay y Obdulio Varela los dejó sin festejar. Agarra la pelota bajo el brazo y se va a hablar con el línea. Obviamente los propios jugadores de la Celeste no entendían qué estaba haciendo este hombre, porque aparte no hablaba ni el mismo idioma. Claro. Dicho por Claro. Cristian, ¿qué hace? Pero lo que hizo fue, primero enfriar el partido. Muy buena Porque no estrategia. pudieron gritar el gol. Porque primero gritaron el gol eufóricamente, pero si están viendo que el capitán de la Celeste habla y habla y habla y habla, los dejó sin poder gritar. Más allá que después todos sabemos que sí, fue un gol y se lo aprobó. Pero enfrió el partido. Los dejó sin poder seguir Claro. con esta que podría haber sido una goleada. Porque Claro. es un empujón anímico El impulso impresionante Claro. del gol. Vamos, vamos, En el vamos. segundo vamos. viene el Ahora, si tercero. lo enfriás, ahí cambia la cosa. Claro. Muy buena estrategia. Y entonces con la pelota, después de, no sé, 5 o 6 minutos, que fue lo que separó el partido, le dice a los muchachos, bueno, ahora sí ganamos nosotros. Dice, se dio. Bueno, era más que nada para hablar de este hombre, ¿no? Y las cosas que hizo, ¿no? Que son grandiosas, como dijimos. Ellos se fueron haciendo una colecta porque el tesorero se borró sin saludar. La colecta para tomar algo, obviamente, festejar campeones del mundo, Brasil. El tipo se fue solo a recorrer los bares. ¿Por qué? Porque en realidad Obdulio Varela entendía al fútbol como el fútbol de los pobres, o sea, la Claro. felicidad Claro. esa de a la gente común, Claro. como él. Claro. Entonces él mismo salió justamente porque había sido tal la desazón que se provocó con Claro, esto. por eso Y con lo decía que que vos había decías, gente ¿no? que dicen, no sé, que se suicidó y demás, porque era realmente algo terrible. Gente que no pudo volver a jugar en Brasil, por ejemplo. Y eso muestra de Obdulio Varela también el liderazgo, ¿no? El hecho de autoritas, le podríamos decir, que es aquel que no es potesta. La potesta es quien tiene un cargo, ¿no? Que a veces no necesariamente se lo respeta por el cargo que tiene. Tal cual. Sin embargo, el autorita sí, porque es la autoridad, una autoridad moral, una autoridad de liderazgo. Él tenía autoritas, Sí. ¿no? El hecho de que era una autoridad desde ese lugar, desde el lugar del liderazgo, y muy querido además, muy apreciado. Muy querido y muy respetado. Y muy respetado. Muy respetado Entonces, también. sin lugar a dudas, por sus acciones, ¿no? Por su Claro, el coherencia. tipo hacía lo que decía, o sea, Claro, decía por lo su que hacía y hacía lo que coherencia, decía. Coherencia. Coherencia total, ¿no? Claro. Y Se ha bueno, perdido bastante, ¿no? Ese aspecto de autoritas para. Pero lo se que mantiene es- una cosa, ¿sabes qué, Patricia? A nivel de los años se fue manteniendo esa capitanía y esa forma de llevar adelante, Claro. que lo hemos visto con Paolo Montero, con Lugano, donde se complica la Cierta, cosa, bueno, siempre cierta está el- humildad también, ¿no? En el equipo uruguayo se ve eso, o se veía antes, no sé ahora. Sí, se Porque ve, yo los escucho, pero no estoy viendo el mundial. claro. Entonces, bueno. Yo Pero estoy me mirando algún imagino que la otro partido, mayoría. pero no todos los partidos, porque Pero creo que recién jugó uno. ¿no? hay partidos. Ah, que- todo el mundial. sí, Pensé sí, en sí. Uruguay. Hay partidos, por ejemplo, anoche. Domingo juega, ¿verdad? Anoche yo tengo unos. Se me fue. Porque te iba a decir que mañana juega Uruguay a las 7 de la tarde. Mañana. Ah, a las mañana, 7. ahí está. Mañana domingo. Anoche ganó Paraguay 1-0 contra Turquía. Mire usted. Estaba hablando de un poco de Latinoamérica en Latinoamérica, fútbol. muy Con bien. un expulsado, pero ganó 1-0. Y Bien. creo que había ganado 3-0 Brasil. Brasil contra Haití. Y Argentina. Sí. Sape. Argentina. ¿Cómo salió también. Argentina, Juan? 3-0 ganamos. Con 3 ¿Quién de metió los Messi. goles, Juan? Los 3 goles Messi de Messi. 1, Messi 2, Messi 3. O sea que ganó de 3-0 Messi. 3-0 la selección de Messi contra el resto del mundo. Che, tenemos muchos saludos. Muchos Gustavo saludos. Venazo. Cuente los saludos. Mire, en el 092 51 5404 tenemos saludos de Eduardo. Sí. Eduardito. Edu. El hola, Edu. Dice, buenos días a todos, impresionante el frío de hoy.
Eduardo por acá, yo los escucho por la radio desde el auto, trabajando firme. Un abrazo Gracias. grande, Edu. Después tenemos a Nico Plátano, que es compañero mío, ahí del abuelo, rosticería El Abuelo, le mandamos un saludo. Dice un abrazo grande a todos en el programa. El tema de hoy está buenazo. Contenido también, Nico Plátano, consulta, se puede mandar sticker, me está mandando sticker. No. Le digo, no, Nico, no mande sticker. Después tenemos en Facebook, tenemos a Nori, que nos está escuchando. La mamá de Juan dice, buenos días, Abrazo. ventaneros, desde aquí, Buenos Aires, escuchando y apoyando el programa. Un saludo enorme para Juan Manuel, White Tiger y todos los integrantes aquí. Muchas gracias, Beso, muchas beso. gracias. Laura Maceo dice, buenos días, Laura. abrazo Laurita. gurises. Michael Abrazo, Chocho, profesor de Laura. filosofía, Un abrazo al profesor que nos escucha. que estuvo ayer en otro streaming Sí, lo vimos. y lo vimos con el termo ahí, con el Yo vi al pegotín lobo de de la la ventana. ventana. Con el termo, con el pegotín de la ventana ahí haciendo el aguante siempre. Abrazo acá firme, siguiendo la barra, dice Michael Chocho. Un abrazo. Gracias. Un genio el profe. Y después Soraya Saavedra dice, buenos días muchachos, aquí acompañando. Lindo tema. Abrazos, Sora. Muchas gracias. Y no sé si Abrazo habías grande. mandado el saludo vos de Graciela Artigas. Sí, lo mandé, pero Bien. repita. Saludos, Buenos Grace. días, gente. Gracias por tan grata compañía. Bueno, proseguimos, chicos, con estas anécdotas. Ustedes después me cortan, pues. Yo después los sabré entrevistar como corresponde. Muy bien. El 16 de marzo de 1924 comienza el histórico viaje de la selección uruguaya hacia los Juegos Olímpicos de París. ¿Sabe cuánto dura el viajecito? 20 días, imagínense. Usted 20. vino cansado y viajó un día. 20 días. 20 días en barco, 20 días. cruzando los mares. Ah, Pero vamos a contextualizar en el tiempo. Poca gente lo fue a despedir al puerto de Montevideo, a este equipo uruguayo que iba a buscar la hazaña. Muchos no confiaban en ellos. ¿Qué año era? 1924. 24. 16 de marzo. Los Juegos Bueno, Olímpicos. los Juegos 1924 de París. Los Juegos Olímpicos después vinieron en los campeonatos mundiales, y por lo cual Uruguay tiene sus 4 estrellas, ¿no? Pasan a ser considerados como un certamen mundialista. Claro, porque no existía el mundial en esa época. El primer mundial fue en 1930. Ahí va. Pero bueno, allá van ellos cruzando los mares durante 20 días, como decíamos, y el equipo uruguayo esos 20 días entrenaba sobre cubierta. Iba entrenando, la gente lo veía, estaban jugando, Mire bueno, usted. haciendo su Claro. práctica futbolística, sobre ¿no? el- Pocos uruguayos, como decía, fueron a despedirlos al puerto, porque la verdad que no había mucha confianza, vamos a decir las cosas como son, no había confianza. Eran capitaneados por un gran capitán, o el gran capitán considerado de la selección, como lo es José Nasasi. En abril de 1924, un equipo de criollos desembarca en Europa. Comenzaron una gira, no había plata. Claro. Realizaban recaudar fondos. Claro. Comienzan una gira por España para entrenar y juntar dinero. Juegan y ganan en todas partes donde se presentan en esa gira, pero tampoco se los consideraba. Si bien había una cosa, algo estaba pasando. Claro, sí, sí. Pero algo- no. Y así llegan al Campeonato Mundial de Fútbol FIFA, celebrado en los Juegos Olímpicos de París. Pese a sus victorias, como les decía en la gira previa, nadie daba nada por ellos. Dicho por los medios Claro. Sin embargo, 15 días después del hecho, más o menos entre 15 y 17 días, Gabriel Herrot, una de las figuras deportivas más grandes de Francia, dejará escrito lo siguiente, textual. Es por lejos el mejor de los 22 equipos el que ha ganado el formidable campeonato del mundo de fútbol. La cualidad principal de los vencedores es una virtuosidad maravillosa en la recepción, el control y la utilización del balón. A la impecable técnica se suma en los uruguayos una táctica clarividente. Los sudamericanos tienen el pie seguro y el ojo despejado, decía. Muy bien. El equipo uruguayo fue un verdadero misterio por aquellos pagos europeos. Eran testigos de una revolución futbolística, algo que se habría estado incubando
como un secreto en el Río de la Plata. Pero qué poético que está nuestro Me amigo. gustó. Me encantó, me encantó. Yo tengo un ¿No? mensajito que me llegó acá Dígale. en Instagram de Milagro Hernández, la Mili, mandar Mili, el saludo grande. saludos. Dice, buenos días, muy bueno el programa. Saludos de Milagros, me encanta que visualicen todas las partes del fútbol. Es impresionante el capital futbolístico que existe por capital de nuestro país. Teniendo en cuenta que nuestro país no crece, también es importante. Los valores que existen hoy y el respeto que hacia los otros no son los mismos que en el 50. Exactamente. ¿Será eso que los afecta? Exactamente, que Buena no son los pregunta. mismos, exactamente. Gracias, Mili. Exactamente. Saludos. Pero muy linda A anécdota. Ira y a Lolo muy también. linda anécdota. Sí, Saludos. Irene y Lolo que están ahí Irene, conectados, mandamos Lolo, saludos que nos están todos. escribiendo en Facebook ahí. Saludos. Genios. Interesante, pero Sí. estábamos hablando recién de la década del 20, del siglo XX, ¿no? Otro momento histórico, pero muy interesante la historia que tenemos, ¿no? ¿Qué historia tenemos? Eso es interesante. Mayra de Lima también nos manda un mensajito, dice buenos días, les enviamos saludos Mayra y Mica, los escuchamos mientras trabajamos en Tranquera. Abrazo grande, Bueno. ahí, compañera también del liceo. Bueno, ¿quieren algunas más o quieren ya...? No sé qué dice la producción, si tenemos tiempo para una más. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Una más. Anécdotas del Mundial 1930. Ah, Más vamos que- al 30. Más que anécdotas son 1930. hitos Qué lindo. que fueron, La del quedando, 30. Qué lindo. que fueron quedando por ser el Muy primer bien. Mundial. Muy bien. Para ¿Hitos nosotros el o tercero, mitos? pero para Dijo. muchos Muy el bien. primero. ¿Cómo? ¿Hitos o mitos? Dijo. Mitos. Ah, bien. Pues, un poquito más de su volumen, de su micrófono necesito el ¿Querés volumen. escucharme mejor? Sí, por favor. Ahora sí. encanta. Gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de un boicot europeo. Sí. Ah, bueno. Eh, parece que no había muchas ganas de que fuera en Uruguay el Mundial. O sea que hace años Sí. que Europa... Y si estamos hablando de 1930, me preguntan si hacía. No, hasta el día de hoy. No. Digo, hace años que nos vienen haciendo boicot. Ah, bueno. ¿Usted por qué lo dice? Bueno, al pasar. Un siga. siglo, un siglo. Parece que no había muchas ganas de Uruguay, pero Uruguay gana, se cumplían los 100 años de la independencia, se hace el estadio, un estadio inmenso que llegó a duras penas porque era muy... Bueno, los trabajadores saben que trabajaban 24/7, Claro. trabajaban de noche y de día para poder lograr Claro. este coloso, como se lo llama, ¿no? Del templo del fútbol. El templo. Claro. El centenario, ni más ni menos. Ujú. Bueno, y boicot europeo al ser Uruguay el país elegido como sede para disputarse el Mundial. 4 participantes solamente del viejo continente llegan. Francia, Bélgica, Yugoslavia. Y mire qué interesante esto, que es un dato de color. Francia, Bélgica y Yugoslavia viajaron en el mismo barco. Mire usted. Vinieron Las todos. 3 seleccionados. El cuarto es Rumania, que viaja por otro lado, otro barco. En esta instancia, en el primer mundial, Estados Unidos, que es donde se está disputando el día de hoy el mundial, se ubica en el tercer lugar y es el puesto más alto que llegó un conjunto, que llegó el conjunto hasta la fecha. Tercer lugar. Se da O el sea primer- que Estados sí. Unidos fue en 1930 que tuvo el tercer tercer lugar. puesto y nunca más. No. Nunca más. No se ubica nuevamente. Qué interesante. Se da el primer gol en contra. Opa. Bueno, Opa. francés Lucien Laurent a los 19 minutos del encuentro ante México. El primer gol en contra lo hace este francés. Andrés Maginot también se mete en la historia anotando el primer doblete en los mundiales. Mire. Qué bien. Primer doblete. El primer hack-trick fue del del estadounidense Berto Latterhaut. Todos los partidos se disputan en una sola ciudad, este Qué pequeño bárbaro. paisito en Claro, Montevideo. Montevideo. Son 3 las sedes de ese mundial: Estadio Centenario, Pocitos y el Parque Central. Qué maravilla. El mexicano Manuel Rosas, casi digo Roja. Roja, casi dice. Yo no estaba en ese. El mexicano Manuel Rosas, inmortalizado también por hacerse el primer gol en contra, como decíamos. En la previa de la final, tanto Argentina como Uruguay reciben la visita de Carlos Gardel. Eso sí que es ¿Por qué importante. dice el movimiento? No sé, me parece que estaba. Carlos Gardel. Ya lo ponemos ahí. Ya por ese 1930. entonces, el señor Carlos Gardel se había transformado en una figura Carlos Gardel. internacional. Sin lugar a dudas. El Zorzal
primero estuvo en la concentración en Argentina, en donde interpretó el tango Dandy, Qué interesante, qué bien. y luego pasó por el hotel donde estaba la selección uruguaya, Qué y amenizó la velada con varios de sus éxitos. Qué bárbaro, qué bien. Qué Par- linda anécdota. partido y final. Cada banda lleva su... llegamos a la final, Argentina y Uruguay. La pelota. La FIFA no había puesto un balón oficial en ese mundial. Entonces, los uruguayos querían jugar con la pelota uruguaya y los argentinos con la pelota argentina. ¿Qué hacemos? ¿Qué jugamos? Que no, hasta se pensó en no jugar. Bueno, jugamos. Medio tiempo para cada lado. Yo le iba a decir, medio tiempo y Medio tiempo con no la puedo pelota creer. argentina, Medio dígalo tiempo después, y no medio pasa tiempo. nada. Medio tiempo con la pelota argentina, medio tiempo con la ¿Quién pelota arrancó uruguaya. primero? No sé. ¿Usted lo sabe? No, Y pero bueno, me gustaría saberlo. Los argentinos Los argentinos, dice acá Juan. Los argentinos. somos los mejores. Bueno, así que juegan con la pelota, quedan todos contentos, ¿no? Con el triunfo 4-2 de Uruguay ante Argentina. Uruguay, primer tricampeón del mundo. Ya que consideramos los olímpicos como los Juegos mundiales, Olímpicos mundial, claro. es el primer tricampeón del mundo. Luego de finalizado el campeonato, y ya en suelo argentino, los mismos argentinos, ya en su suelo, ¿no? Como decíamos, señalan que fueron víctimas de amenazas Dígame. por el gobierno local y otras dentro del propio campo de juego. O sea que esto llevó a bueno, cuando decimos esto de Argentina, Uruguay, Argentina, clásico del Río de la Plata, viene de Claro. todo esto. Pero inclusive hubo como que se enemistaron realmente los países luego de esto. Sí, sí. ¿Ah? Porque obviamente que es fútbol, ¿no? Pero también vemos cómo se vive para estos lados. Claro, sin lugar a El dudas. fútbol, ¿no? Así que bueno. Y además los jugadores se sienten amenazados, parece, decían eso. Claro, amenazados y bueno, y argumentaban, obviamente, por el gobierno local y por los propios jugadores dentro de la cancha también, ¿no? Nada, damos por finalizado, si les Pero parece. qué lindas las anécdotas. Muy buenas Va a anécdotas. continuar con las anécdotas el sábado Continuaremos. próximo. Mandamos saludo acá, Diego Curuchet, el papá de Juan. Dice, ¿dónde está Juancito? Porque Acá no estoy. tenemos cámara, Juancito. No, hoy traje las cámaras, pero algún problema técnico de esos que no sabemos hasta que después se solucionan solo, quiso que no tenga cámara. Bueno, Diego, vas a tener que escuchar la voz dulce de Juancito porque no Hola, tenemos papá. cámara hoy en producción. También mandamos saludo a Male e Ian, que ahí que nos están escuchando también. Saludo grande. Saludo ahí a Malena. Mi hijo, mi pareja. Venga, ¿no puede dejar 2 segundos ahí venir a saludar acá por las cámaras de acá? Así lo ven. Ahí va, sí. Y le deja Venga un tranquilidad a su segundo ahí. papá, Claro. por favor. Claro. A papá y a mamá y... Y a Y a todos. la Fernando, y a están toda la todos familia que allá. lo audiencia. está escuchando. Venga. Toda la familia, toda la Ahora sí. audiencia. Ahora sí. Buen día, papá. Acá está Buen día. Juancito. Estoy bien sanito, tengo todas las manos, los ojos, la boca. Ahí va. Bien. Estuvo Qué laburando, labura de noche, labura de mañana. Un gran laburante. Pasa trabajando. Che, iremos entrando En la escena. en la escena. Esperen que llegue el señor ¿No? para que les ponga los- No, él es multifacético. Él me dice que puede estar en todos lados. Multifacético. Es como Está el bien. multiverso de Juancito. Está en todos lados. Multiverso. Sí. El multiverso de DJ Muñec está en Arde, está acá, está en todos lados. ¿Sabe qué tengo para hoy? ¿Qué ¿Quién tiene es? para hoy? ¿Quién entra en la escena? Una sorpresa. Ah, tiene una sorpresa. A ver. Recen y crucen los dedos. Vamos. La historia detrás del mito, lo que nadie te contó, entre letras y memorias, late lo que nos formó. Abrimos la ventana, abrimos la ventana. Abrimos la ventana, mira quién entra en la escena. Necesito tu papá. Ya estamos nuevamente. Seguimos. ¿Quién entra en la escena entonces? Gesualdo Sosa. Mucha gente va a estar escuchando este programa, nada Sí. más ni nada menos que Gesualdo Sosa, y ya le decimos que vamos a hablar este sábado y el que viene
con invitados sobre el gran Gesualdo Sosa. Autoritas, dijera yo, ¿no? Como decían los griegos. Autorita, una autoridad moral, ética. Jesús Aldo Sosa nació en 1905-1982. Solo voy a hacer una síntesis antes de la tanda, le digo a la producción, Patricia, por y favor. después lo desarrollamos. Firmaba sus obras como Gesualdo. Fue uno de los más destacados pedagogos uruguayos del siglo XX, con una producción intelectual multidisciplinaria que abarcó la poesía, la novela, la historia, el periodismo y la pedagogía. Su fama se propagó fuera de fronteras, teniendo una actuación relevante en México y Cuba. Y digo, por ejemplo, el entorno físico donde Gesualdo pudo desarrollar su temprana experiencia pedagógica fue Riachuelo, como bien sabemos, su pueblo, creo, ¿verdad? Mi querido Riachuelo. Su sí. querido Riachuelo, sabemos que está próximo a Se le Colonia del piantó un Sacramento, lagrimón. lo conocen. Les digo a la gente que no conoce, que es un pueblo que está próximo a la ciudad, Colonia del Sacramento, donde la década de 1920, y ahora vamos a precisar cuándo, actuaba la empresa pedrera de Antonio Ferro. ¿Por qué una empresa pedrera? Ya lo vamos a decir. Gesualdo Sosa plasma su experiencia pedagógica entre los años 1928 y 1935, siendo la misma narrada en la novela autobiográfica de la cual nos vamos a extender, Vida de un maestro, que fue publicada en 1935. Les digo para que ubiquen el tiempo, el momento histórico. Este libro cimentó la fama de educador del autor, refiriendo una vivencia pedagógica desde todo punto atípica, tanto para el Uruguay como para América Latina. Si bien la renovación educativa fue importante en lo pedagógico, en concepciones y métodos, su inserción en lo social, haciendo partícipe al niño, a la niña, a los trabajadores, vamos a hablar del contexto de la comunidad, es lo que distingue a Gesualdo y lo hace singular de cualquiera de los educadores de aquel momento histórico y, si me apuran, también de este. Sí. Eso es lo que vamos a hablar, cómo hablaba y cómo decía él, cómo llamó a su pedagogía de la expresión creadora. Bueno, entonces después de la primera tanda vamos a entrar de lleno con Gesualdo Sosa. Nos vemos. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. ¿Vos lo imaginás? Y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @La Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Seguimos con más ventana. Gesualdo Sosa, decíamos. Como bien me decía mi amigo Juanchis, que me decía que me quedaban muy bonitos los lentes, cosa que ustedes no dijeron. Me pasa que quiero agradecer a Óptica Rubio porque la Te verdad quedan muy bien los lentes, muy lindos lentes. Impresionante, Muy lindos. impresionante la rapidez. aparte. Preciosos. Muy, Recomendable muy lindos. 100%. Bueno, ahora que veo mejor. Y se ve mejor. Y se Bueno, ve mejor. muchas Sí. gracias. Por Gaby. favor. Vamos a decir que, como bien decía Patricia, Gesualdo nace en el año 1905, ¿no? En el departamento. Perdón, estoy con el mate. En el departamento de Tacuarembó, el 28 de febrero de 1905. Ahí está. Bueno, contextualicemos un poco el Uruguay de esa época, cuando daba sus primeros respiros este señor. ¿Vio? ¿Le gustó? Está poético. Soy Está estoy poético. poeta. Bien. Bueno, Uruguay de 1905 estaba atravesando una intensa modernización política, social y económica bajo el primer mandato presidencial de José Valle y Ordóñez. Fue un año clave de reformas, consolidación institucional y crecimiento sindical.
Hitos característicos principales de ese año: política y elecciones. El 22 de enero se realizan las elecciones legislativas para renovar la Cámara de Representantes y los colegios electorales. El gobierno se enfrentaba a los desafíos tradicionales de inestabilidad, mientras Valle y Ordóñez impulsaba sus reformas modernizadoras. Creación del Diario Oficial. El 13 de septiembre de 1905 se publicó el primer ejemplar de Diario Oficial, consolidándose como el medio oficial del Estado para publicar normativas, leyes y avisos públicos. Surgimiento sindical. El movimiento obrero cobró gran fuerza con la celebración del Congreso Constituyente de la Federación Obrera Regional Uruguaya. En agosto de 1905, marcado por una fuerte tendencia anarquista y la organización de huelgas de resistencia. La demografía. La población se encontraba en pleno cambio gracias a la ola inmigratoria europea. Cerca de una quinta parte de la población era extranjera. A la vez, las mejoras higiénicas y el fin de las guerras civiles permitieron reducir las tasas de mortalidad temprana. La sociedad de la época se debatía entre las viejas costumbres caudillistas y un nacimiento modelo de Estado benefactor, secular y urbano, impulsado por el vallismo. Muy bien el contexto histórico, muy bien el contexto histórico. Después sí vamos a contextualizar 1928 a 1935, que es la experiencia de Gesualdo en Riachuelo. Pero estamos posicionados en que nació en el área rural de Tacuarembó, como decíamos, el 22 de febrero de 1905. Era hijo de Miguel Sosa y Cándida Olivera Prieto, ¿no? Trabajadores rurales. Trabajadores rurales. Gesualdo viene de una clase social trabajadora, claro, muy humilde, con muchas necesidades, pasó tanto en su niñez como en su juventud. Siempre con la conexión en la tierra, en el campo. Exactamente, y también con su conexión a los que más sufren, podríamos decir a los más humildes, ¿no? Claro. Es decir, esa sensibilidad de Gesualdo, que la vivió desde niño, es lo que él también después va a intentar, que es unificar y posicionar al niño en el contexto social, no separar al niño del contexto social, claro, que va a ser uno de los pilares, el niño como ser social, no aislado de lo social. Dándole el herramientas. Niño, el niño, la niña, ¿me entienden, verdad? Claro. Niñe. Dándole herramientas para... No solo herramientas, sino que para ver a un niño, no podés verlo a un niño o una niña fuera de su contexto, ¿no? Es imposible. Entonces él planteaba, está condicionado por el entorno social y económico, claro, pero lo vivió desde muy niño sus propias necesidades. Debido a que su familia era de escasos recursos económicos, en su niñez y juventud trabajó como repartidor de encomiendas, carretero y cronista. A la edad de 16 años ingresó al Instituto de Varones. Recuerden, aquellas épocas era Instituto de Varones, Instituto de Niñas, que hablábamos la otra vez, sí, donde culminó sus estudios en 1925. Estamos hablando de principios del siglo XX, como recién muy bien nos enmarcó el contexto Nico. En 1926 obtuvo el cargo de maestro efectivo en la escuela número 1 de Montevideo. Él comenzó en Es Montevideo. ahí en Montevideo, pero también, ya les dije, era periodista, escribió poesía, escribió novelas, y digamos, se dedicó dentro del marco de la literatura a muchísimos géneros, ¿no? Pero también era periodista y trabajaba en ese momento en los periódicos La Razón y El Telégrafo, dos periódicos importantes de Montevideo, muy conocidos en la época, ¿no? En el año 1928 es cuando comienza a desempeñarse como maestro en la escuela número 56 de Canteras de Riachuelo, así se llamaba en el momento, departamento de Colonia. Y es ahí que contrae matrimonio con la directora de la escuela, María Cristina Serpa, que quiero que Nico nos contextualice a raíz de su compañera, porque es fundamental la presencia de María Cristina Serpa, 7 años mayor que él. Le digo porque tiene mucho que ver en la relación que después tiene Gesualdo con ella, que no vamos a hablar de lo biográfico, pero es determinante. Cuando él llega a la escuela de Cantera de Riachuelo, ella ya era directora de la escuela, Era ¿verdad? directora de la escuela. Ahí Nico nos va a decir. Diego Curuchet está mandando saludos. Irene dice, un pedagogo social.
Un pedagogo social siendo, ella lo sabe muy bien, Sí. siendo educadora social. Daniela Gómez, qué genial, Gesualdo y el programa. Manda saludos también. Gracias, Daniela. Quiero Gracias. mandarle un saludo a Chiquita Quintero que nos está mirando. Un siempre, abrazo. Nos está escuchando. Un abrazo. Muy bien. Ella es de radio. Radio. Así que le Muy mandamos Bien. un beso grande. Muchas gracias. Y así que tú querías que yo te hablara de la pareja. María de Cristina la... Serpa. Ahí está. Exactamente, porque es muy importante. ¿Por qué Gesualdo viene a Riachuelo? A ver, chicos, Claro. Gesualdo estaba en Montevideo. Claro. Estaba escribiendo para los diarios La Razón y El Telégrafo y ahora no se pueden ni siquiera mandar los artículos por email Ahí va. o WhatsApp. Él tenía toda su vida construida en Montevideo. Claro. ¿Por qué se viene a Riachuelo? ¿No? Por supuesto, a empezar a trabajar desde el lugar de la pedagogía que él mismo crea. ¿No? Tiene su visión ideológica que no se puede separar jamás. Pero hay algo muy importante. Bueno, nacida el 9 de octubre de 1898, María Cristina Serpa se recibió de maestra cuando tenía apenas 17 años. Ocupó el cargo de directora de la Escuela Rural número 56 desde que se creó en Canteras de Riachuelo, departamento de Colonia. O sea que fue la directora de la escuela de Sí. Riachuelo desde su creación. Ujú. Su lugar de origen. Un maestro que un día se enamoró de ella, se instaló también en esa escuela. Allí se desarrolló una de las experiencias pedagógicas de mayor trascendencia para la educación uruguaya de este siglo. La obra de Gesualdo Sosa, que así se llamaba aquel maestro, ha sido reconocida en nuestro país y en el extranjero. Por eso, la escuela de Riachuelo hoy lleva su nombre. María Cristina y Gesualdo se habían conocido en 1926, 10 años después que ella comenzara su carrera como directora de la escuela. 2 años más tarde se casaron y ese fue el motivo de que Gesualdo dejara su cargo en Montevideo para radicarse en la Escuela Rural de Riachuelo. En los 5 años siguientes nacieron sus 3 hijos. Fue el período comprendido entre 1928 y 1935, cuando se desarrolló en esta escuela una importante experiencia pedagógica. Una de las causas del enfrentamiento de esta propuesta con el sistema educativo oficial radicaba en el fuerte componente social que ella tenía. En 1935, Gesualdo, que ya se había iniciado como periodista y escritor, publica una novela autobiográfica de la experiencia en Riachuelo titulada Vida de un maestro. A partir de esa publicación, la situación se tornó muy difícil para toda la familia. Gesualdo Sosa fue destituido de su cargo de maestro por la dictadura de Terra y María Cristina tomó una fuerte decisión. Tramitó su jubilación para acompañar a Gesualdo de regreso a Montevideo. Esto determina para que a partir de 1936 y tras conocer a Julia Arévalo, se dedicara a la lucha por las causas más solidarias y populares hasta el día de su muerte en 1971. Muchísimas gracias, Nico. Es decir, ya nos dio el panorama de María Cristina Serpa. Nosotros somos atemporales, ya vamos hasta el final de cuando es destituido y se va Gesualdo, pero ella también lo hace. Es decir, hay un motivo real, ¿no? Hay varios, pero también ese, ¿no? Que justamente no hay que olvidar que María Cristina Serpa es la primera maestra directora de la escuela, es, digamos, la que funda, por decirlo así. Me parece muy importante que la escuela lleve el nombre de Gesualdo. Quizás su salón de actos se llame María Cristina Serpa, ¿verdad? Digo a las autoridades, ya que estamos. Pero que es una opinión, ¿verdad? Pero es muy la semana importante. que viene capaz que podemos Claro, responder esas no, preguntas, o porque quizás yo no he ido a la escuela Vamos de a ir. Riachuelo hace muchísimos años, porque fuimos hacia alrededor de, bueno, no quiero decir la edad, si digo cuántos años, digo la edad. Yo voy siempre en las 20 votaciones. Y pico de años hace que fuimos a hacer todo un trabajo, que hablamos con personas que vivían, que en ese momento habían eran personas mayores, que habían conocido a Gesualdo. Hicimos todo para la antigua revista U que teníamos en aquel momento, ya le digo hace muchos años, 26, 27 años,
y desde aquella época que no voy, o sea que seguramente algún salón tiene el nombre de María Cristina Serpa. Bueno, mi mamá Bien. fue cocinera de la escuela Qué cuando yo era maravilla. pequeñito y Qué mis lindo. primeros pasos los di en el corredor de la escuela 56. O sea que la conoce Y hice toda mi escolaridad también en la escuela muy 56. bien. Y Ama sigo esa yendo a escuela. Riachuelo porque no quise cambiar la credencial para votar en Colonia. En su Sigo pueblo, votando en Riachuelo en su y lugar, sigo yendo. su lugar de Sí. origen, ¿no? Hermosa Bien, escuela. como decía entonces Nico, María Cristina Serpa está presente cuando, bueno, obviamente llega. Y desde 1928 hasta 1935 es esta experiencia que después de la segunda tanda, dentro de un ratito, hablaremos un poquito de la pedagogía. Ese mismo año, como bien referías, Nico, publicó Vida de un maestro. Y como consecuencia de esta obra, frente a las severas críticas que le hace al sistema educativo, fue destituido por la dictadura de Terra. Que vamos a ver, que se le dice dictadura blanda a la dictadura de Terra en comparación con la última dictadura también. No, hay además conceptos que establecen que fue una dictadura blanda por el hecho de que no había terrorismo de Estado. Sin embargo, fue disuelto, fue destituido, muchas personas fueron destituidas, fue destituido Gesualdo y también intervino la universidad, la dictadura de Terra, ¿no? Sí. En 1938 publica, estamos haciendo síntesis de la biografía, publica 180 poemas de los niños de la escuela de Gesualdo. Qué lindo. Él cuando finaliza esta experiencia enorme, que vamos a hablar de ello y es a donde nos vamos a posicionar, y el programa siguiente, que es justamente el trabajo de Gesualdo de Riachuelo, por eso estamos desarrollando su biografía. Los niños escribían poemas, era la expresión creadora, y entonces él publica 180 poemas de los niños de la escuela de Gesualdo en el año 1938. Por supuesto, más adelante en el 43, Problemas de la educación y la cultura en América, en 1945. 17 educadores de América, y en el 50 la expresión creadora del niño. Él, les comento, dictó conferencias y cursos en toda América Latina, Asia y África, pero en Cuba y en México fue docente. Pero tú me lo preguntabas, ¿te acuerdas, Nico? Y yo te dije, no lo sé, tengo que averiguarlo. No fue maestro en primaria, fue en Cuba decano de la Facultad de Educación. Mire usted. A nivel terciario, fue decano de la Facultad de Educación en Cuba entre 1961 y 62. Y fue asesor y colaboró en la campaña de alfabetización en Cuba, ¿no? Grandes aportes. Y grandes y enormes aportes. También en México. En México fue profesor para los maestros, como quien dijera el IPA, por ejemplo, el Instituto de Profesores, o Magisterio, Ahí ¿no? está, como Daba magisterio. literatura infantil y daba también, no me acuerdo qué otra materia que daba, no quiero faltar al tema, pero literatura sobre todo, ¿no? Y después sí dicta conferencias y cursos en toda América Latina, también en Asia y también en África. ¿Pero de qué? De la pedagogía que él inaugura, ¿no? Pedagogía de la expresión. Su obra práctica, como vamos a ir desarrollando, la realizan las canteras de Riachuelo y fue considerada una verdadera pedagogía de la expresión. A la vez que se realizaban actividades de expresión creadora, se discutían y se planificaban junto con los niños y las niñas las normas de responsabilidad y comportamiento colectivo. En trabajo colaborativo de niños y niñas y maestros publicaron un periódico escolar que se llamó El Marrón. El Marrón. Pero a su vez también hacía los fines de semana un teatro comunitario, donde lo que intentó siempre Gesualdo es que fueran protagonistas las familias de la zona. ¿Sabe por qué le pusieron lo el hacía? marrón al periódico? A ver, ¿por qué? Porque era la herramienta que se utilizaba para romper las piedras en De ese la momento. cantera. Exactamente. Se rompía con marrón. Por eso le puso el periódico El Marrón. ¿Y qué es lo que hizo Gesualdo también? Que lo vamos a ir delineando. Que colocó al pueblo, a la gente, como protagonista. Entonces, invitaba a dar charlas a la misma escuela a los mismos trabajadores, Claro. ¿no? Cómo rompían la piedra. Entonces iba un obrero y hablaba del tema a los niños y niñas. Como una mujer, cómo hacía tal cosa en el campo, ¿no? Porque eran familias
que estaban en sectores agrícolas, el campo, y después las canteras, ¿no? Determinante. Eran protagonistas, y los niños empezó a hablar de saberes mucho antes que Foucault, Gesualdo, ¿no? El valorar los saberes. Y esas personas, tanto mujeres como hombres, iban a dar charlas y los niños iban experimentando, escuchando, las niñas y los niños aprendiendo de qué era realmente lo que hacía el padre quizás, o el tío, o el vecino en las canteras y demás. No era una realidad ajena a lo que vivían en el día a día también. Exactamente, Claro. exactamente. Su pedagogía tiene base teórica y hay muchísimos trabajos sobre la pedagogía de Gesualdo, inspirada en las teorías de Freud, de Aníbal Ponce, de Piaget, ¿no? Antes del celebrado educacionista también, Paulo Freire, ¿no? Alguna de sus obras, primero de todo, Vida de un maestro, de 1935, 180 poemas de los niños en la escuela de Gesualdo, los fundamentos de la nueva pedagogía, la enseñanza en el Uruguay, mi viaje a la URSS, que lo escribe en el 52, Gesualdo, Pedagogía de la Expresión, él mismo lo pone en el 68, y miren ustedes uno que publica ya al final, la Escuela Politécnica Humanista, la Escuela Politécnica Humanista, quitemos Politécnica, la Escuela Humanista, el humanismo. Sí. Y podemos centrar el momento histórico, pero también el momento histórico con una mirada ideológica que me gustaría que la gente lo recordara, el humanismo de Gesualdo Sosa. No sé si vamos a otra tanda, María si Jesús quieren. está mirando, muy interesante la historia de Gesualdo, gracias por compartirla, saludos Magia, a vos y a toda la familia. Seguimos nombrando las redes. La Ventana Programa, estamos saliendo en vivo por Facebook. La Ventana Programa, ahí nos pueden estar viendo, más aparte de estar escuchándonos por Sacramento FM 101.9. También tienen todos nuestros programas en YouTube, La Ventana Programa. En Instagram nos pueden encontrar como La Ventana Tu Lugar. Y la línea telefónica es 092 51 54 04. Repito, 092 51 54 04. Así que vamos a la segunda tanda, si les parece. Vamos a tanda y ya volvemos. No, lo esperamos. Mientras tanto les quiero decir a la audiencia, Sí. los que se están enganchando, miren qué hermosas tacitas. Esta la hizo la tribu Sublimaciones. Muy bien. ¿Vos lo pensás? Y nosotros lo imaginamos. No, vos lo imaginás y nosotros lo sublimamos. Bueno, lo hacemos como ustedes quieran. Pues dígalo bien. Para Vos que lo la gente- imaginás y nosotros lo sublimamos. Está. Porque si no lo subliman ellos y usted lo imagina, es complicado. Podría llegar a ser. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Bueno, mire qué hermosa tacita. Ahora sí. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. ¿Me dan una lapicera? No te pierdas ninguna jugada. En Óptica Ruglio te esperamos siempre con promociones convenientes, buenos precios y distintas opciones para lo que necesites. Óptica Ruglio en Colonia Salud Visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Sumate a la comunidad de la tribu Sublimaciones. Vos lo imaginás y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @la tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Seguimos con más La Ventana.
Contigo siempre mejor. Seguimos con Gesualdo Sosa. Tengo Gabriel, la expresión a ver, creadora ¿qué del es? niño de 1950 que dice lo siguiente. A ver. Tenemos esperanza, sin embargo, que para días futuros, en un mundo que necesariamente se tendrá que racionalizar, en el que han de desaparecer las injusticias más gruesas, si no todas, y en donde el hombre ya no ha de continuar más siendo esclavo de la miseria de un trabajo encadenador. Un trabajo que jamás es su creación, como aspiraba Gorky que fuera, sino que no ha podido pasar aún de servidumbre, para el mundo nuevo que con tanta ansia se espera y por el que se clama en todos los tonos. Estos aspectos que hemos estudiado de la expresión del hombre adquirirán su verdadero valor. La escuela así deberá rever sus programas y métodos, ajustar sus directivas y orientaciones y darle a este problema toda la importancia que él tiene, por las propias necesidades sociales, las de una más amplia solidaridad y entendimiento entre los hombres, desenvueltos desde el individuo, el que entonces se habrá salvado definitivamente del naufragio. Una maravilla. Gesualdo Sosa, la expresión creadora del niño, 1950. Exactamente, el idealismo de Gesualdo, ¿no? El idealismo de toda una generación. Recuerden que Gesualdo va a Cuba, ¿no? Y forma parte de la revolución cubana, ahí con Fidel, ¿no? Sí. Es una escuela nueva, la escuela nueva inclusive como corriente, escuela nueva o escuela activa, ¿no? Quería decir algo, Nico, antes Sí, que perdón, le empezamos quiero con la decir pedagogía. recién, esto está bueno, Sí. este de vuelta con la audiencia. Recién Sí. me preguntaba Chiquita Quintero, que había Sí. escuchado en realidad, Sí. sobre la casaca celeste elegida como la mejor casaca del Mundial. Y acá Sí. le voy a leer lo que encontramos, ¿no? La camiseta celeste de la selección uruguaya fue elegida oficialmente como la mejor y más elegante de la Copa del Mundo en un ranking de 11 diseños destacados publicado por el diario estadounidense The Washington Post. La casaca charrúa superó a todas las demás selecciones. ¿Por qué ganó la celeste? El prestigioso medio norteamericano destacó varios puntos clave del diseño clásico de Nike. Uno, un homenaje histórico, rinde tributo directo a los uniformes utilizados en los Juegos Olímpicos de 1924, respetando la tradición. Dos, es el estilo retro, destaca por su cuello blanco o abotonado, de un diseño muy pulcro y ultra recatado. Y tres, detalles únicos. Los críticos elogiaron especialmente la originalidad tipográfico estilo Art Deco elegida para los números. Así que bueno, sí. Muy Está bien. elegida como la mejor casaca, Chiquita. Muy bien. Te mando un beso. Mariaje, amigo, también puso muy interesante la historia de Gesualdo. Gracias por compartirla ahí desde Facebook que nos están escuchando. Bien, muchas gracias. Hablemos un poquito de la pedagogía Sí, de por Gesualdo. Gesualdo formó parte del movimiento de la escuela nueva o escuela activa. Después vamos a ir desarrollando, la semana que viene tendremos presencias, no voy a decir quién. No spoilee, no spoilee. vamos a hablar de esa corriente también, bueno. Pero le dio un giro único a lo que era la escuela nueva en ese momento, porque la escuela nueva era todo una mirada, una pedagogía, pero también había elitistas, y no es el caso de Gesualdo, como veníamos diciendo al principio. Pero le dio un giro único centrándolo en la realidad social, popular y trabajadora de los niños y niñas. Eso creo que tiene que ser determinante para entender a Gesualdo, que era además un visionario, un idealista, podríamos decir también un romántico, ¿no? Sí. Podríamos decirlo ahora, ¿no? Claro. Pero si uno es idealista, somos idealistas con él. Hay 4 pilares en la pedagogía de Gesualdo. La pedagogía de la expresión creadora. Gesualdo criticaba la escuela tradicional por considerarla un lugar de represión donde se obligaba a los niños y a las niñas a copiar y memorizar de forma pasiva. Pero para él, todo niño, toda niña, nace con un interés creador y una necesidad natural de expresarse. El rol del maestro o de la maestra no es imponer contenidos, sino crear las condiciones para que ese interés se libere a través del arte, del dibujo, la música, la poesía, la escritura. Gran diferencia del concepto de educación, educare, cultivar. Desde los griegos, la educación es cultivar el alma, cultivar los dones y talentos que traemos innatos, el interés innato de la niña o el niño.
Este curiosidad. sistema educativo, el de Gesualdo hace un siglo atrás, y este, peor aún, no educa, forma. Ujú. La educación ya no existe, chicos. Siglo XXI, menos todavía. Una cosa es formación y otra cosa es educación. Muy diferente lo que es educar. ¿Qué hace Gesualdo? Toma el educare, el alimento para el alma, podríamos decirlo, ¿no? El cultivar, como la cultura, que nada tiene que ver lo que es verdaderamente la palabra cultura, lo que es la cultura en general, del divertimento y de la tontería generalizada de este momento histórico. Pueden hablar los oyentes si no están de acuerdo, claro. Igual puede haber... Perdón. Patricia, ¿podemos también hablar un poco de los campamentos estos que él hacía para los niños? Claro. O mismo la naturaleza, Ahora o la parte lo de la decimos. familia, ¿no? Iba a decir El- antes que hay Sí. debe haber muchas educadoras también que siguen el perfil de Totalmente. No se ha perdido Sí. para mí no se ha perdido la educación. No, sin como la lugar a llevaba. dudas, pero esas personas que vamos a tener la semana que viene, que digamos siguen el perfil de Gesualdo, tienen una mirada más humanista Claro. y que no quieren solo formar, sino educar al niño y a Claro. la niña, que hay muchos docentes, ¿no? Muchas maestras y maestros, están siempre permanentemente luchando contra el sistema. Es el sistema el que forma y no educa. Después están las Exacto. individualidades, Ujú. los maestros y maestras que hacen una lucha enorme todos los días para salirse inclusive de los programas y llevarlos a la naturaleza, hacer campamentos, que es lo que vamos a hablar ahora, todo lo que Gesualdo hacía. Bueno, Está en el sí. ser humano, está en el maestro, en la maestra, en la lucha diaria. Yo los admiro y las admiro, ¿no? Lo que hacen, decimos siempre la paciencia que tienen, La dedicación la vocación, La vocación. ¿no? Bien, entonces Exacto. ahí está la mirada de cada uno para no formar solamente, sino educar. Educar. Pero yo hablo del sistema. Claro, Cuando sí, critico, sí, sí, critico sí, al sí, sistema. sistema, sí. Al sistema, ¿verdad? Sí. No a los individuos. No, felicitamos a los Que por- individuos que sí educan. Por supuesto. Entonces, el segundo pilar de la pedagogía es el niño como ser social, no aislado. A diferencia de otros teóricos de la escuela nueva, europea sobre todo, que veían al niño y a la niña en un entorno idealizado, ¿no? Gesualdo entendía que el niño o la niña está profundamente condicionado por su entorno social y económico. Los problemas de la comunidad, la pobreza, el trabajo duro de los padres en las canteras, por ejemplo, las huelgas, que después también vamos a hablar, no se quedaban afuera de la escuela, entraban al aula y se convertían en material de estudio y de conversación y de discusión. Entonces, ¿qué formaba? Sujetos críticos. ¿Cuántos maestras y maestros y maestras contemporáneos ayudan a formar ese pensamiento crítico en los niños y las niñas? Por suerte que Sí, existe por esta suerte. gente, si no ya Sí. estábamos todos perdidos, ¿no? Sí. Cuando el sistema pretende invisibilizar todo Ujú. eso, ¿no? En general adormecernos. Sí, Hay adoctrinar. gente que va a lucha contracorriente. Entonces, en el tercer punto sí vamos a hablar de los campamentos y de todo lo demás que quieren, porque es el que más le gusta, que es la naturaleza y el entorno como aula. La escuela de Gesualdo no tenía paredes a nivel inclusive espiritual. Los niños salían constantemente a explorar el campo, el arroyo. Yo creo que usted tiene una foto divina Hay una de los foto ahí de- alumnos de Gesualdo en el Educación arroyo. a cielo abierto. Con Gesualdo, Con los alumnos Gesualdo. sentados en una parte interna del arroyo que Nico, que ha ido bastante a Riachuelo, y yo que me crié ahí, lo conocemos al arroyo por dentro, todos sus caminitos. Y sí, los llevaba directamente al contacto de la naturaleza, la expresión de poder enseñar con lo que tenemos alrededor y Exactamente. enseñar a los chicos diferentes cosas que no sabían de su entorno. Exactamente, la propia cantera de piedra, los talleres de los obreros, los Ujú. llevaba a los talleres, como yo les comentaba que también los invitaba a que dieran charlas. Ahí va. Aprendían ciencias naturales observando los bichitos Ujú. y las plantas. Muchas Sí. maestras y maestros lo hacen Sí, actualmente también, sí. in situ, por decirlo así. Y aprendían geometría midiendo el terreno, pero midiendo el terreno real. Yo hubiera querido tener un maestro como Gesualdo, ¿eh? Un aprecio enorme a mis maestras y maestros, pero me hubiera gustado medir el terreno real, ¿no? Porque así entendería la geometría, por ejemplo.
El conocimiento nacía, digamos, de la experiencia directa, es decir, y de la curiosidad. ¿Qué hacía Gesualdo? Alimentaba lo innato, ¿no? Para quienes tenemos directamente una mirada espiritual, como yo la tengo y lo digo, otra gente no, yo digo es un alimento para el alma. Claro. Piensen ustedes el concepto alma entre comillas, póngale con lo que quiera. El alimento innato que trae el niño y la niña. Lo trataba de sacar de ellos. De potenciarlo. lo mejor, de potenciarlos. Entonces el bullicio de las escuelas y todo se tornaba en silencio cuando trabajaban, porque cada uno hacía lo que deseaba, se expresaba. Cambiando una realidad también importante, Patricia, porque si uno se sitúa en esa época y vemos a los niños de esa época, uno se imagina en este tipo de labor, como hacía su familia, que capaz que los considerarían pequeños niños que tenían que crecer rápido para ir, obviamente, a continuar con este tipo de trabajo. Entonces él, creo que en realidad también es muy revolucionario desde ese lado. O sea, sos niño, disfrutá de ser niño, tenés que pasar esa etapa. Exacto. Entonces me parece que también está bueno manifestar eso. Mira, el niño no es un adulto en miniatura. Es un ser con leyes propias, decía Gesualdo, Claro. con una sensibilidad e inteligencia particulares que la escuela tradicional destruye sistemáticamente al obligarlo a pensar como un viejo. Claro, Eso decía Gesualdo en lo que eran sus memorias, en la de la escuela, que bueno, la vida de un maestro, ¿no? Claro, como él también lo sacaba al aire libre a estudiar. Claro. Él fue el impulsor de las salidas didácticas. Claro. Háblenos, Yo háblenos. llegué a estudiar con A las ver. salidas Ay, didácticas. qué lindo. Íbamos al arroyo, Qué hacíamos lindo. experimentos, teníamos frasquitos, a ver el ecosistema, Claro. cómo se formaba. Esa enseñanza siguió hasta, Claro. no sé, capaz que sigue, pero en la escuela de Riachuelo, la época que fui yo, ese tipo de enseñanza Claro. de las salidas didácticas, de conocer el entorno, de La hacer naturaleza, experimentos, la ¿verdad? naturaleza, todo, eso se seguía. Qué lindo. Qué Sí. lindo. Sí, sin Por lugar a eso, dudas debe sí. seguirse actualmente también, Sí, yo creo ¿no? que Ya sí. la semana que viene no vamos a decir quién nos va a decir, nos va a decir exactamente cómo es ahora. Y nos vamos a adentrar un poco también, porque Vamos a ir Claro. a esos vamos pagos. a hacer esos pagos. Hay un Vamos a ir. museo, Esos sus pagos, ¿cómo no vamos a ir? hay un museo que se creó Está el museo en de la escuela, Gesualdo. que lo hizo Paolo Paolo Verley, Verley. que Le vamos mandamos a ver si saludo estamos a en Paolo. contacto con él. Saludo grande. Y ahí Muy bien. vamos a dejar. Vamos a si no, recorrer- sigo poleando. Vamos a recorrer los caminos esos que tanto Gesualdo transitó en aquel momento, como los estudiantes o sus estudiantes, que también vamos a tratar de hacer un Exactamente. compendio de Muy imágenes bien. y de sonidos y palabras. Tenía una pedagogía entonces crítica y emancipadora. Mucho antes de que Paulo Freire popularizara la pedagogía crítica, antes de Paulo Freire. Gesualdo ya la practicaba en Riachuelo. Él buscaba que la educación fuera una herramienta para que los hijos y las hijas de las y los trabajadores y trabajadoras tomaran conciencia de su realidad y pudieran transformarla. No quería educar niños, niñas dóciles que se adaptaran al sistema, sino ciudadanos, ciudadanas críticas, críticos y libres, la libertad, ¿no? Y es interesante ver un día típico en la escuela de la cantera de Riachuelo, y un día en la clase de Gesualdo. Estaba muy lejos de ser la rutina diaria que podemos nosotros pensar, al menos de nuestra época. Yo no sé ahora, por eso digo, ¿no? En aquella época, esas filas perfectas, las campanas estrictas, son de mi época, chicos. Claro. Que además mi época en la niñez era dictadura. Estábamos en la dictadura todavía. Claro. Entonces sí, había una campana estricta, una fila estricta, niños inmóviles, niñas inmóviles, ¿no? Gesualdo rompió el horario fragmentado. Eso que da de 45 minutos matemática y obliga a cambiar de tema de golpe para ese momento. Estamos hablando Sí. de la década del 20, del 30. Rompe con la rigidez de las filas, de las campanas y todo lo demás, que es década del 20, 30. Vamos a contextualizar la escuela en ese momento. Ahora obvio que no, sin lugar a dudas que no, ¿no? Y lo sustituyó por un ritmo más orgánico. Es decir, comenzaban, ¿saben con qué? Con una asamblea. Con una asamblea comenzamos. Los niños no se sentaban en fila, se sentaban, digamos, de forma circular. Circular. O en grupos.
Viéndose todas las caras. Viéndose todas las Qué caras y no hay jerarquías, tampoco el primero, el segundo, el tercero, el último de la fila, ¿no? La jornada no empezaba con el maestro dictando órdenes para la década del 20, la década del 30, sino que los niños y las niñas llegaban y se reunían en una especie de asamblea. Conversaban sobre lo que había pasado en el pueblo en ese día. Si un vecino estaba enfermo, Lo cotidiano. si había nacido un ternero, si las detonaciones de la cantera de piedra habían sido muy fuertes, si la familia estaba preocupada por una huelga. Ese era el punto de partida. Entonces Gesualdo comenzaba escuchando a cada niño o niña lo que tenía que decir, y cada niño o niña sabía que cuando iba a la escuela tenía que dar la noticia de algo también, de lo que le preocupaba, Claro. ¿no? Dándole Se va la voz. tarea. Dándole voz. Y voto, porque también votaban, ¿no? El bloque de la expresión libre era la mañana. Entonces en la mañana había una redacción, cada niño escribía lo que quería. Un poema, un cuento, un relato o quizás un artículo, digamos, una narración que quisiera. Expresión libre. Exactamente la expresión libre, lo que se llama el tránsito de la expresión. Claro. Gesualdo observaba y el niño, si veía que un poema era muy bello, no era que le pusiera como antes, en mi época, sote, Claro, el famoso sobresaliente, sote. qué lindo poema. No. Lo que hacía era, lo mostraba para que los demás hablaran de la estructura, hacía talleres literarios, Gesualdo. Mire usted. La estructura de la lengua, si era de un pájaro, la biología del pájaro, por ejemplo, la técnica, pero no resaltando la belleza, Claro. pero no la competencia. Ujú. Él no resaltaba la competencia, eso era vivir verdaderamente en comunidad, Qué en lindo. comunidad, ¿no? Pero también hacían los campamentos, que se les llamaba la escuela ambulante. Dígame algo de los campamentos, decía usted. No, de los campamentos, como le decía, me parece que llevándolo a la naturaleza, a lo cotidiano, a donde ellos se sentían seguros, digamos, más allá que la escuela también se sentirían, ¿no? Pero de esa forma también le podés llegar Claro. mejor al niño. Claro. Por eso digo, me parece genial lo que hacía también de que contaran cada uno sus experiencias o lo que los preocupaba, porque también esto, ¿no? De verse la cara a todo. Habitualmente uno ve este tipo de rondas en los talleres. En talleres teatrales y Claro, demás, sí, o las mismas sí. Claro, charlas técnicas, por claro, ejemplo, los futbolísticamente, talleres, claro. donde se están viendo todas las caras y entre todos, que eso justamente donde no hay, digamos, diferencias. Ujú. Pero yo pensaba, ¿no? Mientras escuchaba a Patricia, lo cerquita que estamos de Riachuelo City, de 14 cariñosamente, kilómetros. A 14 14, kilómetros. 15 kilómetros más o menos, ¿está? Y donde las realidades, cómo se encontraban, si bien estamos cerquita, se ve que era inmensa la diferencia de esos 15 kilómetros antiguamente. Entonces un día X, este señor Gesualdo Sosa quiso visibilizar a esta realidad que existía en Riachuelo, ¿no? Y en esta escuela, y con esos padres y esos obreros que estaban ahí, y dijo, vamos a llevarlo hasta la Intendencia. A la Intendencia, mire usted. Y a mí me quedaron varias frases que contaba Patricia, que de hecho lo va a contar ella mejor, pero de cómo él trae esa realidad. Y siempre pienso, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Claro. Claro. El trabajo de Gesualdo con las familias obreras de canteras de Riachuelos constituye uno de los capítulos más avanzados de la educación comunitaria y popular, y para los maestros y maestras que trabajan, leen y conocen, saben bien claro que es uno de los capítulos determinantes de lo que es la educación comunitaria, como les decía, y popular en América Latina. Para Gesualdo era imposible transformar la escuela sin transformar de manera simultánea el tejido social que lo rodeaba. Y eso es determinante. Por eso la mirada de Gesualdo va mucho más allá. Convirtió a la escuela en un centro cívico, político y cultural de las familias trabajadoras. Y la escuela fue una unión vecinal, fue la comunidad, fue el edificio que estaba en pie y que albergaba todo tipo de cosas. También los obreros iban ahí en sus reuniones
para ver cómo hacían para las huelgas y demás, para hablar con la autoridad. Por eso, dice Nico, Gesualdo organiza una marcha con los obreros a la Intendencia Pacifista de Colonia, pacifista siempre, a reclamar soluciones. ¿Pero por qué? Porque el maestro dice los acompaño. No, por esto que le estamos planteando. La escuela era una unión. Es importante antes de la marcha, y ya tenemos que cerrar, ¿no? Para ir seguimos para la semana que viene y sí, ya sí. pasamos. Hay un montón de información. Hay muchísimo, pero sí quiero agregar algo, además de la marcha, que ya terminamos con eso. Hizo un periódico escolar, teatros y conferencias, las conferencias con los mismos obreros, como les decía, legitimar el saber del obrero en el aula. Como ustedes vieron, ya hace muchos años que amo a Gesualdo y yo me entusiasmé y seguiría. Parece que fuera un taller literario lo mío, ¿no? Pero hay algo importante, la alfabetización y educación de adultos, las clases nocturnas que impartió Gesualdo también. Porque en esa época, 1928, estamos hablando hasta el 35, muchos de los padres de los niños y niñas eran analfabetos, chicos. Y él lo que hizo fue dar también, además, clases de alfabetización A su familia. a sus familias. Claro, nocturno. Entonces, porque trabajaban todo el día, claro. Estaba tan comprometido con el medio. Ustedes vieron que hablábamos que los niños iban y decían que era lo que pasaba con su familia, si estaban preocupados por una huelga o no. Bueno, en fin, que por supuesto Gesualdo era uno más y muy respetado por la comunidad, ¿verdad? El maestro. Y el espacio ya era. Los fines de semana hacían teatro, conferencias, y eran los mismos obreros que daban la conferencia. Al ver el choque constante entre los intereses de la patronal que explotaba las canteras y los intereses de los trabajadores necesitados de emancipación, escribió una frase que es para colocarla en cualquier lugar. Me decidí por la aldea. Hermoso. Y finalizamos. Gesualdo organiza con los obreros una marcha para venir a esta colonia de Sacramento a reclamar soluciones en la Intendencia, y esto lo dice en Vida de un maestro. Y sus palabras dice, la imagen que esboza conserva todavía una fuerza enorme. Dice, se caminaba en un abrumador silencio y éramos una mancha sucia, como dijo un concejal, sobre el blanco hormigón. Qué impresionante. Y cerramos así Y ahí cerramos. este sábado de Gesualdo, El y la pensamiento, semana ¿no? que viene seguimos. El pensamiento de ese concejal. Me decidí por la aldea, dice Gesualdo, y el pensamiento. Esa es la Recuerde el esa es la pensamiento. frase. Recuerde la frase, que de ahí vamos a enganchar el sábado Pero- que viene. Sí. Una Éramos cosita una más, mancha en- una cosita más que vamos a seguir, sí, pero cuando es destituido por el dictador Gabriel Terra, lo destituye, lo persigue, lo destituye a Gesualdo, no puede ejercer más como maestro en el Uruguay, los obreros del pueblo salieron a defenderlo abiertamente. ¿Por qué? Porque asumieron que el espacio les pertenecía y que nadie iba a venir a arrebatarles el derecho que ellos tenían. Es muy Muy interesante. Bien, Patricia, la verdad Muy que bien. recontra bien abordado, faltando 10 minutos para el final del programa. Hago dos acotaciones. Irene está poniendo ahí un contemporáneo de Freire, y también la escuela de Gesualdo sigue siendo hoy una utopía. Gracias, Así Irene. que, Gracias, bueno. Irene. Juancito, Gracias. Juancito, dígame, ¿qué pasó un día como hoy? Oh, En cada día que pasa, la memoria se levanta como una voz que nos canta lo que el tiempo no arrasa. No hay olvido que deshaga lo que en raíz permanece, pues saber de dónde crece lo que hoy somos y sentimos es alumbrar los caminos que el porvenir nos ofrece. No son fechas solamente. Bueno, un 20 de junio, el jefe de la guarnición española en Montevideo, Gaspar Vigodet, firmó la capitulación, rindiendo la plaza ante el ejército sitiador comandado por el general Carlos María de Alvear, representante del Directorio de Buenos Aires. Fue así que el 20 de junio de 1814 ocurrió la rendición y caída de Montevideo en poder del Directorio, y un acontecimiento histórico clave en el área del Río de la Plata que alteró drásticamente el mapa de la revolución independentista, beneficiando a las tropas revolucionarias aliadas tras la ocupación
de Colonia del Sacramento. También hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para concientizar sobre la situación de millones de personas desplazadas en el mundo. Uruguay cuenta con una comisión para los refugiados, el CORE, que participa activamente de esta fecha junto al ACNUR. Y para contracturalizar, podemos decir que un 20 de junio de 1971 en México Sí. debutó El Chavo del Ocho. Ah, mire usted. Se emitió el Mire primer usted. episodio del icónico programa humorístico creado por Roberto Gómez Bolaño, que marcaría generación de televidentes. El Chavo del Ocho debutó en la televisión a través del desaparecido Canal 8 de México, originalmente como un sketch cómico dentro del programa Chespirito. Su primer episodio emitido se tituló El Ropavejero, que hemos visto El Chavo del Ocho, ¿quién no va a conocer El Ropavejero con Don Ramón? Y en él solo aparecía el Chavo, la Chilindrina y Don Ramón. Debido a su arrollador éxito, el 26 de febrero del 73, el segmento se independizó y comenzó a emitirse como un programa de media hora con periodicidad semanal por el Canal 2. Qué bien, Míremelo. qué bien. Muy lindo. Y ya así que nos quedan 7 minutos, pasamos a la agenda cultural que la gente quiere ver, bailar, agitar y saber qué tenemos en Colonia este fin de semana. Cogoteo. Para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, presta mucha atención. Para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, presta mucha atención. Para informarte de eventos en toda la región, anticipando... Bueno, ya me voy. Para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Tengo este sábado, no, o sea, hoy, a partir de, ya empezó hace 24 minutos, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde tenemos la verbena Verbena. en Punto Cero, si no me equivoco, donde Parada estaba Ex Victoria. ¿Diga? Parada Cero. Parada Cero, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí va a estar los espacios gastronómicos, los espacios emprendedores, va a estar Álvaro y el Peluca en música, va a haber inflables, cama elásticas, y van a estar Compartamos Abrigo. Estarán recibiendo frazadas y acolchados, calzados, Ah, qué camperas, bien, qué ropas bien. de adolescentes de 12 a 18 años, mujeres y varones, ropa de hombre adulto. ¿Dónde de vuelta, perdón? En punto, ¿cómo es Parada, el lugar? Parada Cero, Ex ¿Dónde Victoria. queda? Ex el parador de Victoria, sobre la Rambla. Muy bien. Ahí va a estar la verbena y van a estar recibiendo Muy bien. abrigos, Muy bien. todo para la gente necesitada también, ¿no? Muy bien. Después tenemos el sábado... Ay, esperen un poquito, denme un segundo. Ya estoy con ustedes. Agenda cultural. Tranquilo. El sábado 27, vamos a repetirlo hoy, lo vamos a repetir el mismo sábado, tenemos un toque a beneficio de Bauti. Bauti es un niño de 7 años que está dando una gran batalla contra el SUH, síndrome urémico hemolítico. Y para colaborar con él vamos a estar tocando Bien. varias bandas, incluyendo mi banda Aliens, que les mando un saludo a Fabri y a los gurises ahí que nos están escuchando del otro lado. A partir de las 6 de la tarde en Mojito actuarán Gato Azul, DS1, Ente, Viejo Árbol, Seibo, Emblema, Motor, La Máquina Elemental, Atucha, Aliens, una banda de rock y Alejo va a estar musicalizando con vinilos. La entrada va a estar a 100 pesos, todo lo recaudado será para Bauti. Y también tenemos la caja de ahorro de Brow, por si quieren colaborar, es 0013 01 399 y después el otro número es 401, ¿no? Que creo que es el número común de las cajas de ahorro. Pero vuelvo a repetir, 0013 01 399 00001. A nombre de Tania Damaris Castro González. Ahí pueden hacer todas las colaboraciones que deseen, aparte del toque que vamos a estar en beneficio de Bauti. Muy bueno. Vamos arriba. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Seguimos? El domingo
O sea, mañana, antes del partidito, se puede ir a ver una obrita de teatro. Domingo 21 de junio, 17:30 horas, en Ajupenco, Colonia, se presenta Bar La Copita de la Comedia Municipal. Así que, domingo 21, 17:30 horas, en Ajupenco. En Ajupenco. La Copita. Precioso, 17:30, terminás ahí y te vas a ver el partido. Te vas a ver. No hay ninguna excusa. ¿Cómo gana Uruguay? Claro, sí, tenemos que ganar. Tenemos que empezar a sumar puntitos. Ni hablar. Bueno, chicos, se fue volando. Se fue volando, Sí. ¿verdad? Con las anécdotas del Mundial, con Gesualdo, gran Gesualdo. Noris Burgueño Y dice: con- felicitaciones, se nos hace corto el programa. Muy bueno, cada sábado más lindo. El sábado que próximo seguiremos hablando, le decimos a la gente, de Gesualdo Sosa o sobre Gesualdo Sosa, pero para los que preguntan, bien concentrado en su experiencia en Riachuelo, porque por supuesto él continúa su experiencia Claro que sí. en otros lugares, como veníamos diciendo. Vamos a darle el pase a Juancito, a ver, Yo Juancito. quería decir que el próximo fin de semana vamos a estar dando un taller de bioconstrucción en Carmelo, Bien. en el camping La Ventolera, sábado, domingo y lunes, si hay algún interesado, construcción con materiales naturales, se puede comunicar en mi Instagram, Camping La Ventolera, y el sábado que viene lo voy a estar escuchando, les voy a dejar un reemplazo acá, así Bien. que a todos los ventaneros, conmigo se encuentran dentro de 15 días. Gracias por ser tan lindos, tan bellos. Todos ustedes. Gracias, Juan. Gracias, Juancito, Gracias, por Juan. estar ahí Vamos arriba, se lo va a metiendo extrañar toda la el sábado que magia. viene. Lo va a extrañar el sábado que Ni viene. hablar que sí, Juanchis, un grande ahí atrás de los controles. Exactamente. Bueno, Bueno, un placer haber compartido otro sábado con ustedes, Otro. con Es Juan, extraño Patricia, que- Nico. que no trajo la boina. ¿Eh? Es cierto. No, porque me voy a sacar el auricular. Le estaba mostrando el corte de pelo. No te voy a escuchar, Juancito. Voy a mandar un saludo muy grande a mi barbero de confianza, a Julián de Medici, que va a casa y me pone más bello de lo que Pero estoy. la Me barba cuida la no se barba. la cortó. Me cuida la barba, los bigotitos, la barba. Le pone un gel. Cositas. Ah, J-de Medici en Instagram, ¿lo encuentran? Julián de Medici, un genio. Abrazo grande a Julián ahí. Claro, no traje la boina porque tengo coafer. está bien. Bueno, Muy ¿nos bien. vamos? Nos vamos. Un Nos placer, vamos, Patricia, un Juan, placer. a toda la audiencia, y nos reencontramos el sábado próximo. Vamos a seguir hablando de Gesualdo Sosa y habrá novedades, y habrá cositas, y habrá invitados, y es un placer realmente hacer este programa para todos ustedes. ¿Nos vamos con Yabor? Nos vamos con Gracias. Yabor si abres Hasta la el sábado. ventana. Hasta el sábado. Gracias. Hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. Chau, chau, chau. Si de pronto raya el sol por tu ventana y el rocío se secara en tu almohada y me miras nuevamente por si acaso la vigilia de algún sueño fuera yo, y te miro nuevamente por si acaso la vigilia de algún sueño fueras vos. Abre la ventana y escucha el nuevo son de la comparsa. Abre la ventana y escucha el nuevo son del corazón, con la ilusión y la esperanza que aún alcanza. Brilla tu carita con la sal del mar. Quiero en tus ojos navegar, quiero en tus labios naufragar.